Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a otro episodio del podcast La Pizarra de Bob. Y hoy, pues bueno, viene ya un episodio especial, una nueva sección que vamos a inaugurar en el canal con un invitado especial que, bueno, ahora os lo presentaré, pero más que nada para explicaros la dinámica. Este va a ser, pues, una sección donde vamos a hablar de otras cosas de la liga, aparte del Villarreal, y así un poco temas más importantes pues eso, de la liga en general y de las cosas que estén pasando en estas jornadas. Y para eso, pues tendré aquí conmigo al perfil de Twitter La Pizarra de Mané, que, bueno, aparte es un amigo personal y con el que hablo casi todos los días de fútbol, así que va a ser seguir hablando sobre ello en el podcast. Así que, bueno, preséntate tú mismo, Mané. Muy buenas a todos, encantado de estar en el canal de La Pizarra de Bo. Y bueno, pues la idea principal de esta nueva sección del canal va a ser comentar partidos de la liga y centrarnos en aquellos que creamos más interesantes y pues crear un pequeño debate, ¿no? Sí, exactamente. Así que, y bueno, ya os adelantamos que seguramente esta sección será una sección semanal que se subirá pues martes o miércoles posiblemente. Y bueno, pues primero vamos a empezar por un equipo que sé que te gusta bastante, un equipo de moda en esta liga, que es el Girona, ya que una semana más, pues bueno, en verdad ahora que pienso, no sé, vengo un poco sin prepararme esto, Manella ya te lo adelanto, no sé si esta semana consigo ganar o fue empate esta semana. Victoria, victoria. Victoria ganó también, remontando de hecho otra vez. Contra Y el ya la verdad es Valencia. que parece, eso es, y ya la verdad es que parece que está siendo un serio candidato a, no sé ya si se le puede llamar candidato, pero ya no es lo que se comenta siempre al principio con los equipos como en su día la Real Sociedad, que iba primera en la jornada 9 o algo así, que al final sabes que va a caer, pero el Girona llevamos tiempo diciendo que va a caerse, pero por ahora sigue ganando y sigue ganando no con convicción, pero sí mostrando bastantes herramientas que hacen pensar que esto puede seguir siendo algo serio. Sí, yo creo que el Girona al menos lo que está demostrando hasta ahora es que es candidato ya a jugar en Europa el año que viene. O sea, bueno, ya dijo Mitchell al final del partido que lo de pelear por la liga, que vale, que puede ser un sueño muy bonito y que todo el mundo pues soñaría, ¿no? con que el Girona fuera un nuevo Leicester, pero que al final estamos todavía en la jornada 15, quedan más de 20 partidos y que va a ser muy difícil llevar el ritmo. Y ahí estoy de acuerdo con Mitchell, no creo que el Girona pueda pelear la liga, pero aún así sí que ha conseguido un grupo muy bueno con futbolistas que a priori no son un perfil para jugar en un equipo que aspira a Europa y está consiguiendo sacar muy buen resultado y sobre todo jugar muy bien. Y yo personalmente estoy viendo bastantes partidos porque me parece uno de los equipos más entretenidos para ver en la liga, la verdad. Pero es que aparte con el Girona, yo lo que veo es que hay muchos equipos que igual empiezan a jugar y empiezan a tener unas rachas de victorias que son bastante importantes. Yo barriendo para casa, pues por ejemplo, podría decir el Villarreal de Setién cuando empezó a jugar bien, pues empezó a encadenar bastantes victorias, pero al final suelen ser equipos que una vez ya los entrenadores rivales con sus análisis consiguen ver ciertos patrones que puedan anular, pues al final los acaban parando. Y al final ahí vienen los pinchazos, los empates, y es donde estos equipos, por ejemplo, pues la Real Sociedad de Alguacil en su día, empiezan a pinchar. Pero es que el Girona, a mí al menos personalmente me parece que es un equipo que controla varias matices, no es un equipo que siempre juega lo mismo, a veces pues practica una salida con 4 defensas y 2 pivotes, otras veces con un 3+2, a veces pues hay estructuras de 3-4-3, otras veces de 4-3-3, no sé, es un equipo que tiene muchos matices y es muy rico tácticamente, y en lo defensivo también sabe cuándo presionar, a veces hay partidos donde se mete más atrás y sin ser su fuerte la defensa, claro, pero es que aparte está ganando partidos que a priori no debería pinchar, pero sí que son partidos que igual no juegas también en 70 minutos, pero luego está mostrando calidad diferencial, incluso calidades del banquillo que hacen cambiar los partidos. Sí, sí que opino como tú en ese aspecto, que yo creo que también el Girona tiene mucho el factor ese, ¿no? Pues muchas veces se ha visto en la liga, yo recuerdo algún caso como el Betis o el Levante que acabaron jugando Europa algún año
El Betis me refiero a hace años ya, no ahora, que parece que juega Europa ya casi años, todos los años. Que eran esos equipos que te ganaban 6 partidos seguidos y todo el mundo se quedaba alucinado y luego eso, sí, venía el bajón porque ya les habían pillado pues sus jugadas maestras, por decirlo de alguna manera, o la forma en la que jugaban y los anulaban. Pero sí que el Girona puede ser porque tenga más variantes en su alineación, aunque tampoco diría que tiene tantas variantes, porque el banquillo no me parece que sea tampoco tan competitivo. Podría destacar así a 2, 3 jugadores. No diría que es un banquillo excesivamente como competitivo, pero eso sí que creo que también muchas veces los equipos han pecado de, pues vas a jugar contra el Girona y piensas que al final el Girona está en un rango bajo de la tabla, que piensas que va a ser un equipo que vale, que va a intentar jugar, pero que al final tú si eres un Atlético, por ejemplo, a priori vas a ganarle, ¿sabes? Entonces yo creo que muchos equipos han pecado de subestimar al Girona y de eso se ha beneficiado. Y ahora ya hemos visto esta jornada y la anterior, por ejemplo, con Atleti y Valencia, que ya se ve que preparan mucho más el partido porque ven los puntos fuertes que tiene este Girona, porque que sea líder no es casualidad. No, no, es que así es. Al final, sí que eso, como has comentado ya las últimas jornadas, sí que se está viendo un Girona que ya le han pillado un poco más el truco, pero lo he comentado, sigue ganando y sigue Michel cambiando partidos desde el banquillo, como el anterior partido, creo que fue el cambio de Jan Couto el que hizo que el Girona empezase a jugar Y más por Stuani las también, bandas. sí. Sí, de Stuani cambió directamente el partido y ya un poco más para centrarnos en la figura de Michel, porque creo que tendremos tiempo para hablar más del Girona. Al final se ven muchos comentarios de que al final es del City Group, tienen jugadores que sí que son posiblemente, son fichajes que los equipos que a priori eran de su nivel no podrían hacer, pero a mí me siguen pareciendo fichajes de ojeamiento, fichajes que en teoría pues quizás sí que te pueden dar a aspirar a esa posición de Conference League, pero conseguir lo que está consiguiendo Mitchell y darle el rendimiento que le está dando a algunos jugadores, como a mí el que, por ejemplo, uno que me extraña mucho es el de David López, que, vale, o sea, es buen central, pero yo hasta esta temporada tampoco sería un central que dijese, por ejemplo, para ficharlo para el Villarreal. Diría que es un central normalito y me sigue pareciendo un central normalito que está cumpliendo perfectamente con Mitchell. Miguel Gutiérrez era un jugador que, vale, ya sabías que tenía calidad porque sale de la cantera del Madrid y ya se le vean cosas, pero realmente no estaba explotando y se le estaban viendo bastantes carencias y Mitchell le ha dado un rol que le está viniendo como anillo al dedo. Y también la figura de Alex García, que hasta ahora, pues mira, no estaba teniendo éxito, se le veía también que tenía ese potencial y por eso lo fiché el Manchester City en su día, pero realmente ha estado en equipos que no ha triunfado y ahora en el Girona está siendo posiblemente, a ver, no diría el mejor centrocampista de la liga, pero está en el debate al menos. Sí, sí, estoy de acuerdo. De hecho, podríamos hacer un día, parece interesante, mejor 11 de la liga hasta el momento, cuando acabe la primera vuelta o así. Sí, sería bien para Bueno, Navidad, ya que sí. conocerlo. Lo que has dicho, o sea, sí que estoy de acuerdo. Sí que creo que igual el Girona tiene fichajes que otros equipos, encima más viendo con todo el tema del fair play y que hasta equipos como el Betis o el Sevilla que tienen ya dificultades para fichar y todo. Que fichajes, por ejemplo, como Chigankov o Dovic, que también tienen muchos entre comillas porque vienen de Ucrania y toda la situación de la Liga de Ucrania, que son jugadores muy buenos que han conseguido muy baratos también, pues por la guerra, entre otras cosas. Y luego sí que tienes jugadores pues como Jan Couto o Savio, que son del City, que posiblemente un equipo de media tabla no fuera capaz de tenerlos en su equipo. Pero es que luego tienes, yo creo que más o menos el resto del equipo. Igual con Blind podríamos como quitarlo de ahí, porque Daily Blind yo creo que ha venido al Girona porque sabía que era un buen proyecto. Pero quitándolo de ahí, un poco sí que es lo que dices, ¿no? Son jugadores que podrían estar en un equipo de tabla media-baja y a nadie le extrañaría. En plan, no son nombres que digas son primeras espadas de la liga. Entonces, yo creo que sí que ayuda, obviamente, la inversión del City, como al final cualquier inversión. Y además más el City, que el City yo creo que en cuanto a fichajes sabe bastante. Pero creo que Michel, la verdad, que tiene con muchos jugadores bastante importancia en que su rendimiento esté siendo el que está siendo. Sí, completamente. Y ya iremos viendo, si no me equivoco, esta semana juega contra el Barcelona, si no estoy muy equivocado. Ya veremos Sí. a ver cómo se desenvuelve en ese partido, porque el último, de los últimos que jugó
así contra equipos que son a priori superiores era el Madrid y no le salió del todo bien la jugada a Michel. Así que ahora veremos. Y ya, si te parece, cambiamos de tema. Y de hecho cambiamos justo al Barcelona, que vimos un buen partido del equipo de Xavi ante el Atlético de Madrid. A priori, pues para mí, bueno, a ver, al final Xavi a lo tonto suele acabar compitiendo casi todos los partidos que no son en Europa, que bueno, en realidad competir los compite, luego pues pasa lo que pasa, pero en general los partidos ante el Madrid, ante el Atlético, los suele plantear más o menos bien y suele verse un Barcelona que más o menos convence, pero este partido sí que fue un partido donde creo que convenció más de lo habitual. Fue un partido que venía encima con bastantes dudas, porque sí que el último partido fue más o menos bueno, pero venía de varios partidos que se está viendo en Barcelona muy, muy errático y muy poco convincente. Y ahora, pues, no sé si es porque se han juntado los buenos, que al final eso obviamente influye, pero yo, aparte de eso, estoy viendo que, por ejemplo, el centro del campo, un error que estaba teniendo el Barcelona hasta ahora era que los centrocampos estaban siempre muy separados entre ellos. Es difícil saber si son premisas desde el banquillo o si son cosas que de los propios jugadores, pero se está viendo un Barcelona donde Gundogan, Pedri y De Jong están muy cerca entre ellos, empiezan a tocarla y de ahí es donde empiezan a construir. Luego también destacar para mí algo importante en el esquema de Xavi y son los tres centrales. Yo lo he comentado siempre que a mí me parece que en los planteamientos de estilo del Barcelona, incluso el propio Arsenal, incluso el propio City, me parece que el esquema con tres centrales, siendo un falso lateral como Koundé, son importantes y hasta ahora pues parecía que Koundé no le convencía jugar en esa posición y está jugando Araujo o incluso Cancelo, pero no estaba funcionando y ya parece que está reculando y está volviendo Koundé a esa banda para que Cancelo pueda jugar así en la banda izquierda, haciendo encima muy buenos partidos. Así que, no sé, Mané, ¿qué opinas tú del partido del Barcelona? Bueno, sí, un poco para tocar todos los temas que has dicho. Primero creo que has hablado del centro del campo. Yo creo eso, se vio eso, el Barça, estos últimos partidos se ha visto, yo creo que con un ritmo de juego y un dinamismo y para crear bastante bueno, o sea, me ha gustado bastante que comparándolo con el que se veía antes, que era un Barça que casi descabezado, que jugaba por bandas a centrar balones sin mucho sentido. Y yo creo que la clave sin duda del equipo es Frenkie de Jong. O sea, me parece que es el jugador más importante porque al final Frenkie de Jong es el jugador que te une la línea de defensa con la del centro del campo, porque Gundogan es un jugador con mucha clase, que ya lo ha demostrado en muchas ocasiones, pero al final Gundogan no es un tío que te vaya a cubrir muchísimo campo, porque no tiene ese físico y tampoco es una de las virtudes, ni por eso está en el Barça. Y Pedri siempre juega mucho mejor arriba, entonces yo creo que el centro del campo titular o en caso de si mañana tuvieras que jugar un partido importante, o sea, para mí es el que sacó contra el Atlético. Sí que es verdad que le falta ahora con la lesión de Gavi un recambio, un fondo de banquillo. Yo en estos partidos he hecho mucho de menos a Kessie porque es un jugador que te daría ahí, sobre todo físico, que es lo que le suele faltar al Barça en los últimos minutos. Y creo que si consiguen algún jugador en invierno, sobre todo más de perfil defensivo, porque Fermín puede entrar, pero le veo bastante ofensivo. No me parecería eso un mal refuerzo. Y luego en cuanto a la defensa, bueno, que has mencionado los tres centrales, yo no estoy de todo de acuerdo, no diría que el Barça juega con tres centrales, diría que obviamente Koundé es su posición natural y él prefiere jugar de central, que de hecho hubo rumores de que se enfadó con Xavi porque él quería ser central y no y le ponía siempre de lateral. Y por eso yo creo que en muchos partidos ha puesto Xavi Araujo en la derecha un poco como para hacerle el favor a Koundé, pero es que Koundé ha tenido partidos buenos, ha tenido alguna racha buena, pero yo creo que pierde mucho el Barça teniendo a Araujo en el lateral, porque básicamente Araujo es un jugador sin recorrido, que Koundé eso sí te lo puede dar. Y la seguridad que te da Araujo, la fuerza que tiene, la capacidad de corregir errores que tiene Araujo, no te lo da tanto Koundé, a pesar de que yo creo que también Koundé es muy, muy buen central. Y luego lo último que has mencionado sobre Cancelo, y yo creo que aquí Xavi lo hace bastante bien, que igual otros entrenadores siempre como que pecan porque empiezan con una formación y muchas veces con otros entrenadores se veía, por ejemplo, cuando estaba Jordi Alba, que veías que tenía momentos malos.
y le seguían poniendo pues porque era Jordi Alba y en algún momento Jordi Alba pues te va a dar una asistencia, te va a hacer un gol y al final yo creo que Xavi ha detectado muy bien que Valde, que sí que empezó muy bien la temporada, pero yo sinceramente desde hace semanas también le veía bastante flojo, o sea, cumpliendo medianamente en lo defensivo, pero tampoco siendo un defensor nato y ofensivamente no estaba aportando casi nada y yo creo que Cancelo, al ser un jugador tan completo, pues te puede jugar por la izquierda, por la derecha y al final, pues como la izquierda es un poco por donde coger el equipo, creo que es un acierto ponerle de lateral izquierdo, la verdad. Sí, yo también lo creo. De hecho, yo también, pues revisando otra vez tus comentarios, pues también me parece que De Jong es clave. De hecho, De Jong estaba siendo bastante, pues estando por debajo de su nivel desde que vino al Barcelona con ese 4-3-3, pero creo que Xavi el año pasado estuvo bastante bien colocando esos cuatro centrocampistas o esa especie de cuadrado que ahora el cuarto suele ser Joao Félix, que se mete mucho por esas zonas. Y creo que con ese doble pivote Xavi le ha conseguido dar un buen ecosistema a De Jong para que pueda triunfar y para que pueda dar su máximo nivel. Luego, sí que creo yo también que hace falta más fondo de armario porque si tú quieres, por ejemplo, agarrar al equipo o que el equipo tenga pues más fuerza en ese centro del campo, el cambio debería ser Oriol, que yo, bueno, ya lo he dicho más de una vez, a mí es un jugador que me gusta bastante, no nivel Barcelona, pero sí me parece que puede cumplir un rol en este equipo, pero no creo que esté en su mejor momento, así que ahora mismo no es un buen recambio. Y teniendo eso en cuenta, pues sí, creo que un jugador perfil que sí le hubiese venido muy bien a Xavi esta temporada. Y luego, respecto a la defensa, no quiero decir tampoco que juegue con tres centrales, pero sí me parece que el Koundé, Araujo, Christensen en muchas ocasiones, sobre todo en transiciones, ya que muchas veces en fase ofensiva es Rafinha el que baja más a recibir, Koundé no sube tantos, o sea, sus intervenciones en área rival son limitadas, no sube tanto, entonces pues en transiciones ataque-defensa muchas veces consiguen estar los tres defensores atrás y al final pues por calidad consiguen recuperar. Y también creo que Araujo te suma mucho más en el centro que lo que te suma en banda, la verdad. Y luego el tema Cancelo es que hay que recordar que Cancelo posiblemente sus mejores partidos en el City, yo no lo tengo visto tanto, por lo cual no puedo decirlo, pero casi todos los analistas dicen que los mejores partidos de Cancelo en el City fueron por banda izquierda, ya que se mete mucho por dentro, te hace como un quinto centrocampista incluso en el Barcelona, pues para que te meta pases diferenciales y se está viendo. O sea, el Cancelo me parece un gran jugador, pero que a mí personalmente en banda derecha no me estaba gustando por el hecho de que el Barcelona, yo al menos pienso que necesitaba ese tercer central o ese tercer experto defensivo, si lo prefieres llamar así. Y sí que creo también que Valde está bajando el nivel y al final es un jugador con mucho potencial y que va a seguir jugando bastantes minutos y creo que le viene bien esta competencia para que no se acomode y no se sienta pues ya el dueño, el dueño de la posición. Y luego ya, pues para hablar también un poco del Atlético, a mí personalmente me decepcionó bastante el Atlético. Para mí fue un mal partido del Atlético, pero por el buen hacer del Barcelona, no, o sea, creo que fue mérito del Barcelona que el Atlético jugase tan poco. Pero por destacar la figura de Griezmann, que he visto muchas críticas hacia el francés, creo que realmente no hizo mal partido. Muchas veces parece que por no tener asistencias o goles o jugadas así destacadas, a mí me sigue pareciendo un buen partido de Griezmann, que realmente, pues, estando como estaba el equipo, era normal que tampoco hiciese muchísimo más, pero no me parecen lógicas pues las críticas hacia el francés. Pero sí que creo que el Atleti dejó bastante que desear, porque esta temporada, haciendo un juego pues bastante atractivo y bastante bonito de ver, pues era momento en un partido de este estilo demostrar que también son capaces de hacerlo. Mm. Sí, bueno, yo por cerrar un poco el tema, reflexionando un poco sobre Xavi y el Barça, que eso, el problema que yo le veo a este equipo es que tiene momentos en los que parece que juegan muy bien y yo creo que también tiene que ver un poco en que todos estén sanos, que al final, pues obviamente eso es importante, ¿no? En cualquier equipo, si los 11 titulares están sanos, pues vas a tener mejores resultados, pero cuando no están todos, tienen partidos de mucha desconexión y eso yo creo que es lo que de verdad a un culé le debería dar miedo porque no sabes el equipo hasta dónde va a llegar, te puede hacer lo mejor y lo peor, entonces
todavía yo creo que el Barça es una temporada bastante incierta que no se sabe hasta dónde va a llegar. Y respecto al Atlético, yo diría eso, un poco sí, la línea que has estado tú, de que más que decir que el Atlético jugó mal, que sí que hay mucha gente que ha empezado a decir que pues muchas veces no porque tu equipo haya perdido quiere decir que tú hayas jugado mal. O sea, en este caso yo creo que fue mucho más mérito del Barça que del Atlético. Yo creo que el Barça, teniendo enfrente el domingo al Madrid, hubiera parecido el Madrid un mal equipo frente al Barça. O sea, un Barça que tocaba súper rápido en el centro del campo, abría banda, encaraban, les salía todo. Y al final el Atlético pues estaba a defenderse hasta los primeros 60 minutos. Luego sí que al final encerraron al Barça y el Barça acabó hasta sufriendo un poco, pero al final el Atlético también, una de sus virtudes al final es jugar en casa y sus defectos y sus pérdidas de puntos suelen venir fuera y al final se ha visto un día más que tener a la afición, pues su afición a favor, que siempre les da un puntillo más en ese aspecto. Un poco eso sería lo que yo opinaría del partido del Atlético. Sí, pues vamos cortando. Para mí la verdad es que fue un partido bonito de ver, la verdad, porque al final también hay que sumarle que los últimos 10 minutos, pues yo sí creo que el Barcelona se mereció ganar por más, pero al final en los últimos 10 minutos hubo incluso emoción, así que fue un partido bonito de ver en muchos aspectos. Y ya pues para entrar un poquito en tu terreno, ya que pues es la zona que yo al menos ya sabes que no es la zona que quiero que pise ese equipo, pero sí que es la zona un poco en la que se va a moverla a la vez. Así que ¿te parece si un poquito hablamos de la situación del descenso, de cómo están los equipos? Porque creo que hay muchos equipos que están muy mal en esta liga, pero es que hay un par que están excesivamente mal y que hacen que al final otros equipos puedan estar tranquilos. Y aquí, por ejemplo, hablo del Sevilla, que están muy mal en la tabla con los puntos y todo, pero realmente es que se te hace difícil pensar que el Sevilla pueda bajar por el hecho también de que, por ejemplo, el Almería y el Granada están como están. Y luego ya sí que hay competencia, pero joder, es que el Celta también está, creo que ha ganado solo un partido. El Alavés está por ahora bastante arriba, obtiene bastantes puntos respecto al descenso, pero es que los equipos de abajo están muy mal. Sí, al final, o sea, el mítico mantra de que para salvarte pues te hacen falta 40 puntos, ¿no? Al final estamos viendo que pues 40 puntos en 38 jornadas son más o menos que tienes que tener los mismos puntos que jornadas o un poquito más para salvarte y al final hay casi, bueno, sin el casi, 6 equipos que no tienen ni un punto por jornada, o sea, es una liga en la que están los equipos de arriba puntuando muy alto y los de abajo muy poco, o sea... Hay equipos, como tú dices, que la Almería, para mí el Almería es un equipo que veremos la inversión que hacen en invierno, pero el Almería es un equipo que tiene muchas papeletas ya de irse a segunda, todavía quedando más de la mitad de la liga. El Granada diría que también, o sea, el Granada más que porque tenga algún punto más, que tiene 3, que tampoco es mucho más, no le veo un equipo como tan completo como podría llegar a ser el Almería con refuerzos. Sí que veo jugadores como así que con destellos, como puede ser Brian Zaragoza, aunque parece que en los últimos partidos se ha apagado un poco, Uzuni, Lucas Boye, pero luego les veo en el centro del campo y en defensa, en portería, muchas Perdona que te corte, dudas. pero el Granada en ataque tiene buenos datos, o sea, Sí, sí, eso. tiene buen ataque, pero sí, sí. Para mí eso, el Granada, excepto en ataque que tiene buenos jugadores, eso, Uzuni, Brian, Boye. Pero el centro del campo y la defensa lo veo bastante flojo. No sé, analizando otros equipos así un poco por encima, pues Celta. El Celta me parece que es un equipo que tiene muchos menos puntos de los que merecía, la verdad. Merecería. Pero al final, si estás ahí también es porque tampoco estás jugando bien. O sea, puedes tener 4 puntos arriba, 4 puntos abajo, que puede marcar la diferencia. Pero al final es un poco eso. Y respecto a lo demás, como tú decías, pues sí, igual el Sevilla, otro año más, incluso el Villarreal, que no te esperas que estén tan abajo, aunque el Villarreal, pues podríamos decir que está medianamente tranquilo, pero pues ahí están un poquito en la batalla.
A ver, Respecto a Alavés, Osasuna, para mí siendo el Osasuna un equipo como más de media tabla fincada, también se le está viendo. Yo creo que lo que está pasando en muchos equipos como Osasuna o Celta, incluso metería igual al Sevilla, aunque el Sevilla igual un caso más distinto, más Mallorca, está teniendo bastante malos resultados o mala suerte en algunos partidos que le ha costado puntos y por eso se están viendo tan abajo. yo es que ya entrando equipo por equipo un poco, sí que estoy de acuerdo contigo en que el Almería y el Granada son dos equipos que por ahora al menos dan sensaciones muy malas y no tienen mucha pinta de que se puedan salvar si no hay un cambio extremo, ya que el Almería, pues como dices, o sea, si luego fichan un par de centrales buenos, porque creo que es donde están fallando, es que en defensa están defendiendo muy mal y en este caso es de los pocos casos donde creo que el defender mal no es estructural, es decir, sí que creo que hay falta de calidad en esa defensa que les hacen perder puntos y no sé yo si al menos si no tienen un grandísimo ataque, no sé yo si la Almería con esta defensa cómo puede salvarse. Así que veremos qué es lo que hace en invierno para reforzar este equipo. Es que lleva solo 4 puntos, que es una barbaridad, la verdad. Y luego el Mm. Granada me parece, pues eso, que está atacando bien. Bueno, ha estado atacando bien porque yo sí que creo que a mí Paco López me parece un entrenador más que decente para primera división. Bueno, ya no estás, le echaron la Sí, semana pasada. a eso voy. Y que yo sí que creo que muchos factores de que el Granada estuviese atacando bien eran por Paco López. Y ahora no sé a qué entrenador han traído, ahora que pienso. A un uruguayo creo o algo así, Sí, puede ser. pues no sé, es que el Granada es otro equipo que le veo con una defensa muy floja y no sé yo si el nuevo entrenador será Medina, capaz de. ¿Cómo has dicho? Medina se ha apellido. Bueno, no se acerca de él, igual luego nos sorprende, pero no sé yo si también este entrenador será capaz de mejorar esa defensa, pero es que 35 goles en contra y el Almería es que 37 goles en contra, es que es una barbaridad. Y Sí, no no, sé yo yo creo que eso, lo de la Almería es fallo defensivo y ofensivo. O sea, eh, no le veo mucha salida, la verdad. así que ya veremos cómo, pero por ahora son los dos equipos que peor están en ese aspecto. Luego sí que creo también que el Celta se merecía tener más puntos, no creo que esté en una situación que se merezca. Luego, yo creo que con el Celta lo normal sería que estuviésemos en una conversación de a ver si el Celta debe dar un paso más de estar en media tabla a ir a Europa, porque sí que creo que su merecimiento sería estar pues más o menos a la altura donde está ahora el Villarreal, por así decirlo, por los partidos que ha tenido. Pero ahí la conversación sería si tiene que ir a más o no. Pero realmente estamos hablando de una conversación de que está en descenso sin merecerse. Luego ha habido acciones arbitrales también que son bastante polémicas. Yo creo que el Celta, si sigue convenido y si siguen confiando y no se meten en un bucle, o si salen del bucle, mejor dicho, creo que debería salvarse, al menos si siguen esta dinámica. Luego con el Mallorca, tengo más dudas porque sí me parece que es un equipo que no está jugando tan bien. A mí, la verdad es que no me parece que pues sí se han reforzado bien, pero por ejemplo, la baja de Kangin Lee o el rol que tiene Kangin Lee no lo están cubriendo bien. No están siendo tan sólidos en defensa como estaban siendo el año pasado, por lo cual tengo dudas con el Mallorca. Luego ya partiendo de ahí, Cádiz, como siempre, andará por ahí, pero saben la idea que tienen. Y de los demás, pues el Osasuna no creo que tenga problemas al final de temporada. Sevilla, imagino que tampoco. Y el Alavés, si sigue así, tampoco creo. Ya entrando más en tu equipo, ya te he dicho siempre, a Mm. mí me parece que el Alavés está haciendo un gran trabajo. Creo que tiene sus limitaciones de plantilla que le hacen muchas veces pues no puntuar más y no creo que sea un equipo que pueda aspirar tampoco mucho más de. O sea, una temporada muy exitosa del Alavés creo que sería media tabla, por así decirlo. Pero me parece que Luis García está haciendo un trabajazo y la verdad es que es de los equipos que han ascendido, aparte de Las Palmas o de estos equipos perfil bajo, de los que mejor está jugando. Sí, sin duda. Bueno, y por decir una cosa más antes de que entres con el Alavés, hoy han destituido desde del Olympiacos a, ¿cómo era el entrenador? Diego, el del Granada. Había el que llegó a Granada Europa, no me acuerdo muy bien el nombre ahora, No, no, pero no, verdad. bueno, pues han destituido al entrenador que llevó al Granada a Europa y luego fue al Español. Y había estado leyendo en Twitter que, bueno, tiene pinta de que si echan al joder, hoy estoy fatal con los nombres, si echan al entrenador de Sevilla,
que pueden apostar por este y bueno, lo dejamos aquí por si luego se cumple, porque yo también le veo bastante buena teoría. Así que te dejo hablar del Alavés. Bueno, sí, un poco eso, entrando en materia un poco más del Alavés, que es sobre Diego el Martínez, equipo. perdón, ya está, ya te dejo. ¿Cómo? Diego Martínez. Ah, es verdad. El equipo, eso, como decía, que el Alavés es el equipo sobre el que yo más hablo y básicamente mi cuenta de Twitter se dedica a analizar bastante su día a día y sus partidos. Y sí que estoy de acuerdo con lo que dice Luken, que al final, bueno, ya siendo un recién ascendido, pues tienes tus limitaciones y al final, como tu primera temporada, no sé que sea un caso bastante extraño, tu principal objetivo suele ser la permanencia y de momento creo que el Alavés en ese aspecto está cumpliendo. Se le han visto, sobre todo pues al principio con los nuevos fichajes, como que hasta que no se les ha encontrado el hueco o el rol que se quería, pues han hecho pruebas, pues al final, pues por ejemplo ahora Samu ya parece un titular indiscutible, que empezó siendo suplente y jugando bastante poco, o jugadores como Javi López que ahora le ha quitado el puesto en el lateral izquierdo a Rubén Duarte, pues como cosas así que vas dándole oportunidades sobre todo a jóvenes y van cumpliendo y elevando el nivel del equipo. Y yo creo que es eso, más que el Alavés, que igual, pues individualmente o a principio de temporada mucha gente diría que es, pues claro, candidato al descenso, el Alavés va a bajar fijo, tal. Pero bueno, poco a poco se está demostrando y igual sin tanta calidad como otros equipos, pero con buenos planteamientos, con sacrificio y peleando punto a punto, pues al final llevan 16 en 15 que no está en 15 partidos, que no está nada mal. O sea, son números, si siguen así, yo creo que para salvarse, la verdad. Sí, yo creo que también. Y bueno, ya vamos al último tema para que no se alargue esto muchísimo tampoco. Y ya vamos a entrar un poquito en terreno pantanoso, que es la polémica de la jornada, las polémicas de la jornada, que yo creo que ha habido dos jugadas donde más se ha hablado. No sé si has hecho los deberes y los has visto. Tengo la del Cádiz, no, pero la de Ben sí que la tengo vista. Vale, a ver. Pues las dos jugadas polémicas, seguramente todos lo sabéis, pero ha sido el gol anulado a Ben Brereton en el minuto 94 para ganarle al Sevilla, que bueno, esto personalmente yo en el canal ya lo he hablado. Y luego, pues en el partido de ayer, que hubo una tarjeta roja a un jugador del Cádiz, que yo personalmente, viendo la jugada, no veo ni falta. Y encima hay un jugador más que es Fali, que llegaría fácilmente, incluso si superase a ese jugador. Y acabó el jugador expulsado, creo que Víctor Chust era, por el simple hecho de ser el último jugador y por cometerle falta, y que para mí no es ni una de las dos. Y no entra el VAR a revisarlo porque, y aquí es donde quiero matizar la primera cosa, en teoría no entra el VAR porque no es un error manifiesto. Y aquí yo a lo que voy es, yo puedo vivir con que la falta de Ben Brereton sea falta. Para mí hay contacto y sí que es contacto que puede hacer que Pedrosa se caiga. Vale, hasta ahí puedo entenderlo e incluso aceptarlo. Luego podemos entrar en debates de si hay suficiente contacto o no, pero yo al menos lo puedo aceptar. Me jode, pero lo puedo aceptar. Pero realmente lo que no entiendo es por qué entra el VAR en la jugada de Ben Brereton, que tampoco no es un error manifiesto, y por ejemplo en el partido del Cádiz, que bueno, ese justo sí que era un error manifiesto, pero para el del VAR no era error manifiesto y no entran. Es que hay aquí una diferencia de criterios de cuándo entra el VAR y cuándo no, que no tiene ningún sentido. Y aparte, pues luego está el tema de que cada decisión que, cada decisión que tomen, como en el reglamento hay 1000 cosas que puede rebatir una cosa u otra, pues va a salir el litoral de turno a defender lo que haya hecho, incluso siendo la misma jugada pitada diferentemente, de manera diferente. Siempre dirán, esta vez el árbitro vio esto, no sé qué, y al final siempre tienen razón. Y es como muchas veces no sabemos ya ni lo que puede ser falta, qué no puede ser falta, dónde puede entrar el VAR, y es como, no hay un criterio claro. Primero te preguntaré qué es lo que opinas, por ejemplo, de la jugada de Ben Brereton, que es la que has visto. Mm. No, sí, o sea, yo en lo que vi o sea, no me parecía falta lo que pitó, ¿no? Fue Falta, sobre falta. TV. Sí, pues, o sea, para mí no era falta, la verdad, o el vídeo que yo vi.
la verdad. O sea, sí que eso, lo que pienso con respecto al VAR es un poco que cuando tú le preguntas a alguien o que sale algún árbitro a hablar, ¿no? Y le preguntas y te dicen, sí, el VAR solo puede entrar cuando es tarjeta roja, cuando pitan un penalti o cuando es un error manifiesto o no sé qué motivos más. Pero es que luego eso es súper ambiguo, súper interpretable y te pueden hacer la ley y la trampa en la misma jugada. Te pueden decir, sí, en esta sí porque tal, en esta no porque tal. Y porque al final eso vale para todo, ¿no? Te puedes, para cualquier cosa en la vida, puedes decir una cara o la otra y puedes Sí, buscar sí, sí. motivos para algo. Entonces, al final siempre están jugando con eso, yo creo, un poco. Eh, no sé, yo personalmente creo que en líneas generales el VAR está bien. A ver, prefiero el VAR que no haya VAR, pero sí que es verdad que muchas veces hay acciones que no se entienden muy bien, como que es todo muy opaco. Deberían eso, que se ha mencionado alguna vez, como introducir lo de que veas lo que hablan en la sala BOR, lo que habla el árbitro, ¿no? Con un poco el rollo en la Kings League, ¿no? Que suena así un poco fantasioso, pero yo creo que sería más justo, sobre todo o que como en baloncesto, por ejemplo, si hay una antideportiva o revisan una jugada, lo que habla el árbitro con los jurados de mesa se oye en todo el campo. Entonces ahí tú ves lo que están diciendo y te enteras de por qué lo han anulado y por qué no, ¿sabes? Porque hay muchas veces que no se acaba de entender bien. Entonces, no sé. No Respecto al es, arbitraje, al final todo el mundo cree que a su equipo le perjudican porque eso es así, aunque sea del Madrid y el Madrid le benefician en 9 partidos y le perjudican en uno, ya un madridista piensa que al Madrid le están venga a perjudicar. Entonces, como todo el mundo va con esa premisa, al final yo creo que tienes que ser lo más transparente posible para no quedar como un ridículo al final, no sé, y no perder credibilidad. no, si yo es lo que te digo, yo sinceramente puedo comprar que el contacto que tuvo Ben Brereton con Pedrosa pues fuese suficiente como para que sea falta. Yo pues siempre que juego a fútbol he sido defensa y sé que si voy corriendo y si alguien me pone una zancadilla sin querer o me toca la pierna un poquito, sé que me puede desequilibrar y sé que me quejaría si no pitan falta, pero realmente es que el tema está en eso, que no hay un criterio unificado y luego, si entramos en el reglamento, yo obviamente no me lo he leído, pero sí que he visto qué documento es, y es que es un documento infumable. Eh, Escuché una frase de Miguel Quintana el otro día que decía, yo me he leído el reglamento, solo una parte porque toda la parte es infumable. Y es que muchas veces da la sensación de que han creado un reglamento que saben que nadie lo va a leer, nadie va a saber el reglamento al 100%, y entonces siempre van a sacar su triquiñuela para decir por qué está bien pitado una cosa y por qué está bien pitada otra cosa. Yo, sinceramente, yo simplificaría ese reglamento y que fuese pues lo más fácil posible pitar algo. Obviamente es más fácil decirlo que hacerlo, pero por ejemplo, si en el reglamento pone, si un jugador le pone una zancadilla sin querer a otro, por mínimo contacto que sea, va a ser falta y siempre hacen lo mismo, y si pasa ese error y el VAR tiene que entrar, pues oye, pues yo como aficionado del Villarreal me la tengo que comer y ya está. Puedo estar de acuerdo o no que el reglamento esté bien, pero a mí personalmente lo que me molesta es que quizás esto pasa la semana que viene, pues en el partido del Madrid y no lo pitan. Y Sí, no, al es final es eso. Que tú y ves que depende del partido se arbitra una cosa y otra, y eso es lo que molesta también. exactamente. Y yo lo he dicho. Yo lo primero que dije cuando pitó la falta fue, mira, tú Mané, ya sabes cómo, o sea, qué fan soy de Ben Brereton o cómo me gustaría que al menos marcase ese gol. Bueno, en el canal también lo saben, pero y me grité muchísimo el gol, pero realmente, y me molestó mucho que se anulase, pero yo lo dije, hay contacto, por lo cual, pues oye, ¿qué le vamos a hacer? Pero es que lo que molesta es eso, lo que molesta es que no tiene sentido que ahí entre el VAR, no es algo claro y encima posiblemente pues factor estadio, el Sánchez Pizjuán sabemos cómo es, el árbitro en el otro área se hubiese cagado de pitarlo, y es que lo sabemos seguramente, Mm. igual no se cagaba y también lo pitaba, al final es simplemente imaginar, pero yo creo que es bastante fácil pensar que sí, y es que no tiene sentido. Y luego es que al final, mira, luego te invito a que veas lo del Cádiz, es que no tiene ningún sentido y nadie, ahí sí que es injustificable que sea tarjeta roja, porque yo lo del Villarreal al menos creo que es justificable, al menos decir que hay contacto y que puede ser falta. Pero es que el Cádiz me parece completamente injustificable, no, yo creo que no hay por dónde cogerlo
y hoy ha apelado el Cádiz a la tarjeta roja y el CTA, por su orgullo, pues ha dicho que no, que eso es tarjeta Hombre, a roja. ver, faltaría ya más, ¿no? Sí, sí, es que no sé, Pero pero sí, no sé. A ver, yo creo que una de las maneras también para, como para hacerlo, porque muchas veces, por ejemplo, también con lo de las manos han cambiado muchas veces como su discurso, ¿no? Antes cualquier mano era penalti, por ejemplo. Luego, si estaba pegada, no. Luego que sí. En plan, bueno, si está pegada es que no, pero si la tienes pegada o te da de rebote, no es. Si te da cayendo al suelo, no, pero otra temporada era que sí. Entonces al final nadie sabe cuándo sí, cuándo no, que al final pues muchas jugadas son muy rápidas y tampoco vas a estar pensando en qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Pero es que yo creo que lo que tendrían que hacer para simplificar todo y para que todo el mundo deje como de pensar en conspiraciones es decir, eso, un poco lo que has dicho tú, sacar un libro o lo que sea y que ponga artículo 1. Si le das una zancadilla a un rival, falta siempre. Y sea intencionado o no intencionado, y tengas mala suerte, menos suerte, yo creo que sería lo más fácil. Y decir, luego, en el acta arbitral después del partido, esta falta o esta amarilla ha sido debido a la infracción número 100, por ejemplo, ¿sabes? Y la infracción número 100 es un pisotón, échale, pues, algo así. Así sería mucho más limpio, yo creo, todo. yo también. Esto de las infracciones no lo había pensado, la verdad, pero me parece muy buena idea, la verdad. No sé cómo de viable sería, pero ese cuántos. Así al En menos. baloncesto, por ejemplo, ya se hace. Igual en baloncesto es más fácil que en fútbol es más todo más rápido, pero... Sí, no sé, es que muchas veces hay cosas que no se entienden. Y bueno, Mané, si te parece, vamos cortando aquí. Yo creo que ha quedado bastante bien. 40 minutitos, que yo creo que es suficiente. Y pues bueno, oye, ¿qué te ha parecido la primera vez que te pasas por aquí por el podcast? Nada, muy bien, muy divertido, la verdad, con ganas de que pasen cosas en los partidos y comentarlas por aquí, a ver si a la gente le gusta, que deje su opinión, que nos digan sobre qué quieren que hablemos, en qué podemos mejorar y si están de acuerdo o no con lo que hemos dicho. Sí, de hecho, vamos a ir los dos a ver el partido del Villarreal al Estela Cerámica, así que vamos a poder comentar lo que veamos en directo. Y también, pues, tendremos que comentar el otro partido que veamos, que bueno, ya lo dejaremos para la semana que viene. Sí, se queda como sorpresa. Así que bueno, hasta aquí este nuevo episodio del podcast de la Pizarra de Bo, esta vez con la sección que ya le pondremos el nombre cuando lo pensemos, pero bueno, gracias por escucharnos y hasta el siguiente. Adiós.